Agradecemos a Dios por su misericordia y bondad. Damos gracias a Él porque Él ha prometido estar con nosotros y Él es fiel. Por eso algo que nos da tranquilidad a nuestra alma es saber que Dios está con nosotros. Él lo prometió y Él lo hace. Porque una de las características de Dios es su fidelidad. Incluso dice su palabra, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Por eso damos gracias a Dios y hoy bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que su vida está en Dios y cuando su vida está en Dios, usted tiene paz, tiene consuelo. Algo que debe saber es que el que creó el cielo, la tierra, el que sostiene todo esto, es el que te cuida, es el que te guía, es el que te dirige. Y hoy vamos a tratar un tema acerca de el Espíritu Santo y cómo en el Espíritu Santo no cabe la hipocresía, no cabe la mentira. Un tema bien interesante, sé que Dios nos va a bendecir a través de esta palabra. Vamos a presentar este momento al Señor, vamos a decirle a Él lo que deseamos que Él haga en nuestras vidas. Cada día queremos ser mejor, queremos cumplir ese propósito de Dios para nuestras vidas, que es parecernos a su Hijo Jesús. Amado Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de podernos reunir en torno a tu palabra, Señor. Tú dijiste que donde 2 o 3 nos reuniéramos en tu nombre, tú ibas a estar ahí. Sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, tu presencia está allí, trayendo esa palabra que edifique nuestras vidas, que nos enseñe, que nos consuele, que nos ministre y que a través del Espíritu Santo esa palabra haga esa obra maravillosa en nuestras vidas. Hoy declaramos sanidad sobre todo cuerpo enfermo, escrito está en la palabra, que ciertamente Jesús llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo cuerpo enfermo hoy recibe liberación, hoy recibe sanidad para gloria de tu nombre, Señor. Toda persona oprimida, toda persona que esté en tristeza, que se encuentre oprimida por el enemigo, que esté en ansiedad, en angustia, en temor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús libertad, porque escrito está en la palabra que el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para abrir la puerta a aquellos que están en prisiones de oscuridad. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que su vida hoy recibe liberación en el nombre de Jesús. Oramos por el área financiera, Señor. Mira aquellas personas que están pasando momentos difíciles en su economía. Mira aquellos que no tienen trabajo, Señor. Tu palabra dice que tú abres puertas, Señor, y que donde tú abres nadie cierra. Mira, Señor, esas hojas de vida que han sido pasadas a diferentes empresas, Señor, en diferentes páginas de empleo. Oro que el favor de Jehová esté sobre cada una de ellas, Señor. Y el favor de Jehová haga que la gente sea amable y pueda ayudarles. Que puertas sean abiertas por ti, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y vamos a leer, yo le invito a tome la palabra del Señor, la Biblia, y ojalá subraye, hágale anotaciones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le enseña a través de esta palabra. Y dice así la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús le prometió a los discípulos que Él le iba a pedir al Padre que les enviara un consolador divino, le dio un nombre muy especial a este consolador, o lo llamó de una forma muy especial, y lo llamó, como inicia el verso 17, el Espíritu de verdad. Y al mismo tiempo les hizo una advertencia, y es que el mundo no podría recibir a este consolador, el mundo no le puede recibir, dice la palabra del Señor, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros, amén.
Aquí la Biblia nos ofrece dos causas de esto, o sea, dos causas por qué lo llama el Espíritu de verdad, la primera, y segundo, por qué el mundo no lo puede recibir. Tal vez usted diga, bueno, pero yo oro a una persona que no quiere recibir a Jesús, que el Espíritu Santo lo consuele. Esa persona no lo puede recibir. En primer lugar, ¿por qué? Porque desde que los hombres se alejaron de Dios en rebelión, recuerde que Dios hizo al hombre recto, perfecto, donde tenía una comunión con Él, donde no había nada que interrumpiera la comunión con Dios. Pero el hombre desobedeció, no creyó a la palabra que Dios le había dicho y se alejó de Dios en rebelión. Cuando nosotros no creemos a la palabra, pues somos rebeldes, porque la palabra ha dado evidencia de que ella es la verdad. Y dice la palabra del Señor que estos no quisieron aceptar la verdad porque le saca a la luz sus actos injustos. Y debido a esto, ellos obstruyen la verdad. O sea, no es porque no crean que es verdad, es porque no quieren que las cosas ocultas o las cosas injustas salgan a la luz. Lea conmigo allí en Romanos, capítulo 1, versículo 18, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ellos obstruyen la verdad porque ellos no quieren que las cosas ocultas, las cosas injustas, los actos injustos sean evidenciados por la luz. Y la segunda razón por la que el mundo no lo puede recibir es porque la rebelión contra Dios ha colocado a la humanidad bajo el dominio del Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Hay muchas personas que se quejan y dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay niños desamparados? ¿Por qué hay tanta injusticia? Porque es que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Padre de Jesucristo, al cual nosotros predicamos, es Dios solamente de los que lo han querido recibir a través de su Hijo Jesús como su Señor y Salvador. Pero el que ha rechazado a Jesús, el Dios de este siglo, o sea, el diablo, a quien Adán le entregó el dominio, porque Dios le había entregado la administración, el dominio de este mundo a Adán y Eva, pero ellos por su rebelión y por su pecado se lo entregaron a Satanás. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, ahí viene el Dios de este siglo y Él nada tiene que ver conmigo. Amén. O sea, Él declaró que el Dios de este siglo, o sea, de este sistema, del que maneja este sistema, por eso el Señor Jesús algo que le dijo a los discípulos es, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Amén, porque el mundo está gobernado por Satanás. Y yo quiero que lea conmigo allí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y dice la palabra del Señor así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La humanidad hoy está bajo el dominio del Dios de este sistema, que es el diablo, el cual es un engañador. El engaño es el arma fundamental que Satanás utiliza para mantener bajo su control a la humanidad. Si el diablo dijera la verdad, nadie lo seguiría. Eso pasa igual que esos políticos socialistas, izquierdosos. Ellos, la campaña es de mentiras, a ellos no les importa cumplir porque cuando ellos suben al poder, ellos se autodenominan dictadores. Entonces a ellos no les importa nada de eso, solamente necesitan engañar. Tal vez usted dirá, pero los demás también mienten. Lógico, todo el que no cree en Jesús, dice la Biblia que es mentiroso como su padre, que es el diablo, ¿verdad? Y el engaño es el arma fundamental que Satanás utiliza. Dice la palabra del Señor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A la gente le gusta que le mientan. Cuando usted va y le lleva la verdad de Jesús, no lo quieren recibir. Pero Satanás va y los engaña y le creen. Ese es el arma de Satanás, el engaño.
y de esa manera él controla a la humanidad. Y una vez descubierta su habilidad para mentir, Satanás no tiene nada que ofrecer que no sea un puesto al lado de él en el lago de fuego eterno. Esa es la verdad, eso es lo único que Satanás le puede dar. Pero una vez él es descubierto, la persona huye de las garras de él. Pero entre tanto esté bajo el dominio del engaño, él le cree y Satanás controla la humanidad con engaño. Realmente la filosofía humana durante muchos siglos no ha sido capaz de producir una definición satisfactoria de la verdad, y hoy más que nunca nos damos cuenta que estamos en un mundo totalmente de relativismo. O sea, parece que la verdad hubiese desaparecido, parece que la verdad no existiera, parece que el mundo hubiera caído bajo una anarquía, bajo una situación de relativismo, y cada uno hace lo que bien le parece. O sea, si para usted es bueno, pues hágalo, y si es malo, pues no lo haga. Eso es lo que hoy el mundo le dice a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, como si la verdad no existiera. Y lamentablemente muchas personas siguen la filosofía humana. Y es triste a veces que muchos niños que tal vez fueron levantados en hogares cristianos, tan pronto llegan a la universidad o ya en 10º y 11 grado, se dejan engañar por la filosofía humana. Yo pienso que está faltando mucho discipulado en los hogares cristianos. La mayoría de hogares cristianos están delegándole la formación espiritual a la escuela dominical, donde a veces lo llevan, a veces no lo llevan, donde solamente se les puede tener ahorita 1 hora prácticamente, y muchos hogares el resto de semana no leen la Biblia, no hacen altar familiar, no enseñan la palabra a sus hijos. Entonces cuando llegan y se encuentran con la filosofía humana, terminan muchas veces creyéndola, cuando la Biblia ofrece una respuesta a si la verdad existe o no existe, que tiene 3 partes. En primer lugar, la Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo que Él era la verdad. Jesús es la verdad. Él mismo lo declaró. En Juan 17:7, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7, cuando Jesús estaba orando a Dios el Padre, dijo: tu palabra es la verdad. Dice: ahora han conocido que todas las cosas proceden de ti. Amén. Y algo que Jesús estableció es que la palabra es la verdad. Ella misma da testimonio de que es la verdad. Jesús dijo: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Dijo: ni una jota ni una tilde pasará sin que toda ella se cumpla. Y en tercer lugar, Jesús nos dijo que el Espíritu Santo es la verdad. Por eso en el reino espiritual hay 3 coordenadas de la verdad que deben estar siempre juntas, que es Jesús, la Biblia y el Espíritu Santo. O sea, yo le digo, la verdad sí existe. Jesús es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Y cuando estos 3 están de acuerdo, sabemos que hemos llegado a la verdad absoluta, donde no hay hipocresía. Por eso la palabra del Señor, hablando de las fuentes de sabiduría que pueden influenciarnos y por medio de las cuales actuamos, habla de 4 fuentes de sabiduría. Allí en Santiago capítulo 3, versículo 13 en adelante, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús, la palabra y el Espíritu Santo están de acuerdo, sabemos que estamos en la verdad absoluta. Y es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Hay tres fuentes de sabiduría que no provienen de Dios y que producen en nosotros celos amargos y contención en el corazón, que es la sabiduría terrenal, la cual luego desciende a lo animal y luego nos lleva a lo diabólico. Entonces, lo terrenal es lo que recibimos del medio. Entonces, ¿de dónde está la fuente de información suya? ¿De dónde es que usted se informa? Hay personas que se informan más de lo que digan las personas que lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que están más saturadas de noticias negativas que de las promesas de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que usted, de donde usted esté sacando información, pues con eso usted está alimentando su alma. Y de ahí se van a producir pensamientos, que es lo animal. Esos pensamientos producen una acción. Esa acción produce un hábito y ese hábito produce un carácter y el carácter determina su destino. O sea, mire que todo empieza con un pensamiento, por eso es tan importante que veamos cuál es la fuente de información, a quién es que le estamos creyendo, sobre qué base estamos edificando nuestra vida, sobre Jesús, la palabra y el Espíritu Santo, o sobre una sabiduría terrenal que luego va a descender a lo animal y luego pues le va a abrir la puerta a lo diabólico. Y dice la Biblia, ¿qué va a producir en nosotros? Perturbación, hipocresía y obras perversas. Entre tanto, la sabiduría que viene de lo alto tiene unas características totalmente diferentes. Es primeramente pura, amable, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito el nombre del Señor. Por eso es algo importante y un hábito que debemos tomar es hacernos tres preguntas cuando vamos a tomar una decisión, cuando estamos haciendo algo concerniente a cualquier asunto espiritual. ¿Representa a Jesús como es en realidad? Esa predicación está representando a Jesús como Él es en realidad. Está en armonía con la palabra de Dios, porque es que hoy parece que nada se colara, como que todo lo que se diga se acepta. No, nosotros tenemos un manual por medio del cual debemos juzgar todas las cosas. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y Él no es juzgado de nadie. Otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el Espíritu Santo da testimonio de ello? ¿O mi espíritu no acepta esa situación, esa enseñanza, esa actividad, ese lugar? Por eso antes de aceptar lo que se nos presenta como verdad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si las tres coordenadas están en su lugar. Jesús, la Biblia y el Espíritu Santo. Recuerde algo. Recordemos que la función que distingue al Espíritu Santo es dar testimonio. Esa es la función del Espíritu Santo, dar testimonio. Si el Espíritu Santo no nos da testimonio, no podemos aceptar. Léalo conmigo ahí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice así, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu está en mayúscula, es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús como el eterno Hijo de Dios, quien derramó su sangre en la cruz como sacrificio todo suficiente por nuestros pecados. Hoy se ha levantado una tendencia que ha arrastrado a muchos cristianos, un poco judaizante, un poco ahí tendiendo a lo judío, pero comienza como haciendo las cosas ver muy relacionadas con la palabra, pero luego le saca a Jesús. Se lo quita como el Hijo de Dios, quien derramó su sangre en la cruz como sacrificio todo suficiente por nuestros pecados. Porque el trabajo de Satanás es quitarle a Jesús del lugar que él debe ocupar y colocarle las obras. Si él logra hacer eso en su vida,
pues lo tiene asegurado por la eternidad. Y lamentablemente muchos cristianos se han dejado arrastrar por esa corriente, donde ya sí hablan de Dios como el eterno, ¿verdad? Eso es casi una reverencia hacia Dios el Padre, pero no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz, como el sacrificio todo suficiente. Por eso Pablo advierte: si algunos predicare otro evangelio diferente al que hemos hablado, sea anatema, sea ángel, sea quien sea, haga milagros, haga lo que sea anatema, porque los milagros no son los que dan testimonio de una persona. El dinero no da testimonio de una persona. Hay personas que porque el que les está enseñando tiene dinero, tiene fama, entonces él debe estar bien. No, recuerde que el dinero, la fama y el poder son tres cosas que otorga el mundo. Eso no distingue a un cristiano. Por eso la Biblia dice: juzguemos los espíritus, y todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne es anticristo, amén. Y lamentablemente muchos cristianos se están dejando arrastrar, y no es malo que celebremos la fiesta judía, están en la Biblia, no hay ningún pecado, pero no lo puedo reemplazar por Jesús. En el momento en que yo establezco esas fiestas como parte de mi salvación, pues soy anatema, caigo bajo maldición. Ese es otro evangelio, ese no es el evangelio de Cristo. Por eso el Espíritu Santo da testimonio de la verdad y de la autoridad de las Escrituras. Pablo lo escribió a los tesalonicenses, allí en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Espíritu Santo da testimonio de la palabra. Si usted predica de sanidad, ore por los enfermos, que Él va a dar testimonio de esa palabra. Si usted predica del bautismo en el Espíritu Santo, declare bautismo del Espíritu Santo sobre la audiencia, porque el Espíritu Santo dará testimonio de la palabra. Y algo que nunca va a haber condescendencia es entre el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y Satanás, que es el padre de mentira. Jesús mismo lo dijo, Juan 8:44, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y esto se demostró dramáticamente en la primera iglesia, cuando Ananías y Zafira mintieron acerca del dinero que habían ofrecido a la iglesia. En ese tiempo, la iglesia estaba muy motivada por el bautismo del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu Santo, y las personas vendían los bienes y lo entregaban como ofrenda a la iglesia, y de ahí se sostenían todos y estaban encerrados allí alabando el nombre del Señor. Y Ananías y Zafira pues quisieron mostrarse muy dadivosos. No era obligación que nadie vendiera los bienes, era algo que ellos sentían, y vamos a ver qué sucedió con Ananías y Zafira. Ellos dijeron que habían vendido su casa, su bien, y que estaban trayendo el total del dinero que habían obtenido por su terreno, cuando en realidad ellos se habían quedado con una parte. O sea, no era que fuese pecado que ellos se quedaran con una parte, pues era de ellos y ellos eran libres de dejarlo para ellos, o de vender y coger todo el dinero, o de vender y entregar todo el dinero, o de entregar una parte. El pecado no estuvo en que ellos se hubiesen quedado con una parte. El pecado estuvo en que ellos quisieron engañar y dijeron que estaban entregando todo el valor del terreno. Pero realmente al Espíritu Santo nadie lo engaña, porque Él es el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo que habitaba en Pedro, inmediatamente amonestó a Ananías y le dijo que había mentido no solamente a los hombres, sino al propio Espíritu Santo, que
es el Espíritu de verdad. Ese fue el problema de Ananías y Zafira. Creer que podían engañar al Espíritu Santo. Era casi una blasfemia. O sea, uno de los términos que Jesús usó para referirse al Consolador fue precisamente ese, el Espíritu de verdad. Lea conmigo allí Hechos, capítulo 5, verso 3 al 5. Y dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del dinero, del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y dice la palabra del Señor que enseguida llegó su mujer Zafira, y Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y le dijo, sí, en tanto. O sea, mintió también. Ellos se habían puesto de acuerdo para mentir. Lea conmigo el verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y miremos lo que pasó. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hay muchas personas que dicen, Señor, envíanos el fuego de la iglesia primitiva. Bueno, yo no sé cuántos caerían muertos. Hay muchas personas que aparentan diezmar, entonces lo que hacen es coger el sobre y echan una ofrenda y con eso aparentan. Eso es hipocresía, y lo que Ananías y Zafira hicieron fue un acto de hipocresía, y Dios lo condenó y juzgó, porque Dios le dice que obedezca a su marido en todo, pero en el Señor. Pero Dios juzgó a Zafira por haberse puesto de acuerdo con su marido para mentir. O sea, en lo que es pecaminoso, Dios no nos obliga a obedecerle a nadie en lo que es pecaminoso. Y del pecado del que fueron culpables Ananías y Zafira fue la hipocresía. O sea, la pretensión religiosa, aparentar lo que no somos, aparentar lo que no sentimos, aparentar lo que no practicamos. Estaban pretendiendo ser más generosos y más comprometidos con el Señor de lo que en realidad eran. Por eso Jesús reservó sus palabras más severas para condenar este pecado en los líderes religiosos de su época. Y yo le invito a que hoy, que es el día del Señor, que usted aparta para leer la palabra del Señor, se lea todo el capítulo 23 de Mateo. Y cómo encuentra usted en ese capítulo 7 veces que Jesús le dice a los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, ay de ustedes hipócritas. 7 veces se lo dice en Mateo 23. Realmente en español ese término que nosotros usamos como hipócrita se deriva directamente de la palabra griega que quiere decir actor. O sea, la esencia de la hipocresía es montar un acto religioso, o sea, aparentar, hacer ahí como una, ¿cómo diríamos? Como un acto, como cuando los payasos hacen así actividades, o sea, como actuar en representación de otro. Y muchas personas hoy viven una vida así, una vida cristiana así, de pura apariencia. Una máscara para la iglesia y se la quitan cuando salen de la iglesia, la guardan en el maletín y el otro domingo se la vuelven a poner. Cuando las personas entran a un edificio religioso, transforman todo su comportamiento. En las iglesias todo el mundo es santo, amable. Ya no son naturales, libres y abiertos, porque sienten que deben colocarse en esa máscara. No, yo estoy en la iglesia, qué santidad, qué amabilidad. Y muchas de estas personas, cuando el predicador condena ciertos pecados, estas responden con un amén fuerte, casi se levantan de la banca, amén. Y muchas personas, habla Jehová, ¿verdad? Dicen, pero fuera de la iglesia cometen esos mismos pecados sin que la conciencia siquiera les inquiete un poco, ni siquiera los incomode. Mire, eso es terrible cuando una persona cae en una situación así. Condena los pecados de los demás, pero como dice la palabra, pero no se ha quitado la viga, quiere sacarle la paja a los demás, pero no se ha sacado la viga que tiene en su propio ojo.
Y muchas veces oran en voz alta, con un tono súper especial y con un vocabulario, mejor dicho, que sobresale a todos, creyendo que muchas veces con eso van a impresionar a Dios. A Dios nadie lo impresiona. Él conoce la intención del corazón, Él conoce lo más íntimo que hay en nosotros y no se detienen a pensar por un momento cómo se sentiría un padre humano si su hijo se dirigiera a él con un lenguaje tan artificial, tan sofisticado y adoptara una forma de conducta fingida como para impresionarlo. ¿Eso qué le diría a usted? O sea, hijo, actúe con libertad, yo soy su padre. Actúe tal como usted es. Mire, el Dios de la Biblia no tiene tiempo para los hipócritas. Dice la Biblia, Dios no oye al pecador, pero si alguno se arrepiente, a ese oye. Si alguno es sincero, a ese oye. Y tal vez usted diga, ¿cómo así que Dios no tiene tiempo para los hipócritas? Eso lo vemos con claridad en la historia de Job. Los 3 amigos de Job disertaron acerca de una serie de temas religiosos. De hecho, le dijeron a Job que Dios siempre juzga al malvado y que el malvado nunca prospera. Pero si usted lo ve en la realidad, en la historia, esto no es cierto. Dice la Biblia que muchas veces los impíos prosperan más que los justos. Y muchas veces los justos se dejan como desanimar por estas situaciones, pero dice la Biblia, ellos han sido puestos simplemente en resbaladeros. La historia nos demuestra que esto no es cierto. Job, Dios mismo dio testimonio de él, que era un hombre íntegro, que era un hombre con el cual él pudo desafiar a Satanás, que no lo seguía ni por riquezas, ni por salud, ni por familia, por nada. Por eso vemos cómo Job era completamente franco y Dios dio testimonio de ello. Lea conmigo allí Job 42:7. Libro de Job capítulo 42, verso 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Tremendo. Y Job dijo muchas cosas. Job le dijo a Dios, pero ¿para qué permitió que naciera? ¿Por qué no dejó que yo fuera mejor un abortivo? Porque hubiera sido mejor morir en el vientre de mi madre que ver toda esta calamidad. Bueno, una cantidad de cosas. Pero él fue sincero. Mire, Dios no le pide que sea perfecto, pero sí que sea sincero. Dios no tolera la hipocresía y eso lo vimos allí con la historia de Ananías y Zafira. Dios no tolera, o sea, si un derramamiento del Espíritu Santo, como lo fue en la iglesia primitiva, yo creo que más de uno caería por la hipocresía. Por eso, bajo esta perspectiva, recordemos que el rey David fue culpable de 2 terribles pecados, ¿verdad? Y Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Y vemos que David cometió 2 pecados terribles. El primero fue el que cometió adulterio con Betsabé, esposa de su vecino, de su siervo fiel, Urías. Fue algo terrible que David hizo. Y luego, para encubrir el pecado, procuró el asesinato de Urías, o sea, adulterio y homicidio, 2 pecados de muerte. Y tal vez parezca que David se salió con la suya en todo esto. Listo, ella le dijo, estoy embarazada, entonces mandó llamar a Urías, le dijo, ve a tu casa, lo emborrachó, no logró llevarlo a la casa. Entonces dijo, aquí hay que matarlo, no lo mató con sus propias manos, pero dio órdenes para ello y Dios lo culpó de homicida. Y luego se trajo su mujer a su casa, el hijo nació, aparentemente nada pasó. Luego de lo sucedido, como quien dice, se bañó las manos, como dice la palabra, continuó practicando sus formas habituales de adoración como si nada hubiera pasado. Realizaba todos los deberes que le correspondían como rey. Seguía viviendo en el palacio real. En apariencia exterior, nada había cambiado. Todo exteriormente parecía igual. Hasta que el mensajero de Dios, el profeta Natán, confrontó a David con su pecado. Mire, cuando las personas se encubren el pecado,
Se vuelven súper sensibles con el pecado de los demás, pero totalmente insensibles contra su propio pecado. Y eso le pasó a David, y Natán viene y le cuenta una historia de una corderita, de un hombre rico que tenía muchas ovejas y que vino alguien a visitarlo y fue y le quitó la corderita de un hombre pobre que solo tenía una. Y dice, hay que matarlo. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Y él entendió de qué le estaban hablando. En ese momento, Dios pesó en balanza el destino eterno de David. Dios le estaba dando una oportunidad a David. Mira, hermano, yo no sé si Dios te esté dando oportunidades. Dios ha comenzado a sacar a luz tu pecado. Es tiempo de que lo confieses. Es tiempo de que lo confieses. David, delante de Dios, estaba puesto en balanza en cuanto a su destino eterno. Qué triste ver que muchas personas conocedoras de Dios, incluso de altar, han partido y hoy no están con el Señor, porque Satanás, a causa de su pecado, logró arrebatar sus vidas y no les dio tiempo de arrepentirse. No les dio tiempo de apartarse del pecado. El destino eterno de David estaba siendo puesto en balanza delante de Dios. Por la gracia de Dios, David dio la respuesta correcta. Él no buscó excusas. Él no intentó justificarse, sino que reconoció ante Natán y dijo, he pecado contra el Señor. Y luego el Salmo 51, vemos que es una declaración de David, de cómo fue su vida en ese tiempo en que él encubrió su pecado. David allí en el Salmo 51 ofrece una oración de confesión y luego clama pidiendo misericordia. Leamos el verso 5 y verso 6 del Salmo 51. Y dice así, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David estaba enfrentando cara a cara con algo que solo el Espíritu de verdad puede revelar. Porque el único que nos puede convencer de pecado es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que mira lo íntimo de nuestro corazón. Y él se estaba enfrentando no solo con los hechos pecaminosos que había cometido, sino también con el horrible y malvado poder del pecado que heredamos y que habita en cada descendiente de Adán. Él reconoce que hay maldad en el corazón del hombre. Por más que querramos hacer las cosas de bien, el pecado está a la puerta, dice la palabra. Y el verso 6, él revela la única base sobre la que Dios ofrece liberación del poder del pecado que habita en nosotros. Y es, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Mire, allá es donde Dios juzga. Allá es donde tenemos que amar la verdad en lo íntimo de nuestro corazón, aborrecer la mentira. Porque cuando una persona acude a la mentira, se hace semejante a Satanás. Es una de lo que caracteriza a Satanás, es que es padre de mentira. Y aunque externamente, después de David pecar, parecía que todo seguía normal, realmente no estaban las cosas normales. Exteriormente estaban normales, pero se había producido una brecha entre su conducta externa y la condición interna de su corazón. Mire, y eso lleva a colapsos emocionales. Se había convertido en un hipócrita. Una cosa era lo que él mostraba externamente y otra era la que él vivía internamente. Léase el Salmo 51, léaselo completico y se va a dar cuenta el sufrimiento que tenía David allá en oculto, allá donde nadie lo estaba viendo. Él sabía que era un hipócrita, un actor que desempeñaba un papel que ya no le correspondía con lo que estaba en su corazón. Ya todo lo hacía por oficio, lo sabía hacer. Y lamentablemente hoy tenemos muchas personas en los altares así, profesionales de la predicación, profesionales de la dirección de cultos, profesionales de la música. Pero eso que muestran externo no es lo que están viviendo internamente. Y eso es hipocresía, eso es engaño, eso es hacerse daño a uno mismo. Para esto solo hay un remedio y es la confesión honesta
y el arrepentimiento sincero. Mientras una persona no confiese, no ha habido un arrepentimiento. El arrepentimiento se demuestra con una confesión sincera. Y observamos esta verdad a través de toda la Biblia. Dios nunca va a transgredir con el pecado. En la actualidad, muchos cristianos hablan y oran por un avivamiento, pero con frecuencia pasan por alto que hay una barrera para el avivamiento que no se puede evadir, y es el pecado en la iglesia. Hasta que no se enfrenten con el pecado, no puede ocurrir un verdadero avivamiento en su vida. Así grite, salte, brinque, reclamando un avivamiento para su vida, pero si hay pecado, primero tiene que enfrentar ese pecado. Y solo hay una forma de lidiar con el pecado, nos lo dice allí Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, muchas, pero muchas secciones de la iglesia contemporánea están llenas de pecados encubiertos. Muchas personas en el altar, en adulterio, en fornicación, adictos a la pornografía, haciendo malos manejos del dinero, yendo a lugares donde el Espíritu Santo no puede entrar, siendo unos en la iglesia y otros por fuera de la iglesia. El remedio de Dios, lo encontramos allí en Proverbio 28:13, consta de dos partes. Primero, confesarlos. Y segundo, abandonarlos. Hay personas que son buenas para confesar el pecado, pero casi que dicen, vengo a lo mismo, ¿verdad? O sea, no abandonan el pecado, no lo aborrecen, lo aman. Quisiera que Dios no dijera que eso es malo, que la iglesia no predique que eso es malo. Yo sé que nunca es fácil confesar nuestros pecados. Sin embargo, no hay otro remedio. No hay otro remedio para el pecado sino confesarlo. Mire, hermano, usted que está ministrando en un altar, no se deje engañar del diablo. Hoy la idea es que usted no tiene que confesar los pecados, que usted se los confiesa a Dios, pero es que cuando usted peca, primero peca contra Dios. Pero si es miembro activo de una iglesia, usted peca contra la iglesia. Usted peca contra su familia. Usted peca contra su lugar de trabajo. Usted afecta a muchos. Usted tiene que confesarle sí a Dios, y tal vez a Dios le sea fácil confesarle el pecado. Pero confesárselo a la iglesia también tiene que hacerlo. Es que me bajan del ministerio. Dice la Biblia, es mejor que nuestros pecados sean revelados aquí. Es mucho mejor. La iglesia es una clínica. ¿Para qué aparenta que no tiene dolor en su corazón? ¿Para qué aparenta que no está sufriendo cuando se está destruyendo usted mismo? Confiese su pecado, sea valiente, así como fue valiente para pecar, porque tuvo que ir contra el Espíritu Santo. Sea valiente para reconocerlo. Confiéselo a su familia, porque la familia empieza a sufrir y empiezan a juzgar que Dios es malo, que Dios no cumple las promesas. Mire, todos nuestros pecados van a ser juzgados, todos, absolutamente todos. Entonces, aprendamos a confesar el pecado y abandonarlo. Primera de Juan 1:9 nos dice la palabra del Señor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, mientras no confesemos, la maldad tendrá derecho en la casa, en la iglesia se empieza a contagiar, la familia se empieza a contagiar, la empresa se comienza a contagiar. Eso no es gratis. Por eso una invitación hoy es que tome la firme determinación de no continuar cometiendo el pecado que ya ha confesado. Pero si no ha confesado el pecado, la primera determinación que tiene que tomar es de confesarlo. Busque a su pastor, a su pastora y confiese el pecado. A veces se lo cuenta a todo el mundo, menos a quienes debe confesárselo. Porque así como usted le pidió perdón a Dios y Dios le perdonó, la iglesia está afectada por su pecado y la iglesia debe perdonarlo. Si usted lo confiesa,
en autoridad del pastor o de la pastora pueden hacerlo porque Dios les ha dado autoridad. Pero si no lo confiesa, Dios se va a encargar de sacárselo a la luz. Y luego la situación va a ser más delicada, más vergonzosa. Eso debe ser un acto de responsabilidad nuestra como hijos de Dios, como miembros de una familia, como miembros de una iglesia, el confesar cuando fallamos. Por eso debemos seguir el consejo que Daniel le dio al rey Nabucodonosor, allá en Daniel 4:27. La palabra del Señor nos relata lo que Daniel, el consejo que Daniel le dio a Nabucodonosor. Le dice, por tanto, rey, acepta mis consejos. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ese es el consejo de Dios hoy para tu vida. Si tienes pecados ocultos, no sufra más. Leas el Salmo 51. Allí David expresa lo que él tuvo que vivir por mantener ese pecado oculto. Confiéselo, y una vez lo confiese, apártese, abandone ese pecado, aléjese de esa tentación, huya de esa tentación y viva para Dios conforme a su propósito y a su misericordia para lo cual Él te ha creado. Él te ama y tiene planes maravillosos con tu vida, pero Él no puede congraciar con el pecado. Eso va a generar una ruptura entre usted y Dios. Yo le invito a que en este momento ore conmigo. Dígale, Señor, gracias por esta palabra tuya. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú me amas, Señor. Tal vez dijiste que te encontraste con este programa como casual, pero no fue casual. Dios ha preparado este momento. Dios quiere levantarte. Dios quiere prosperarte conforme Él lo ha prometido en su palabra. Usar su vida para su gloria, que es la mayor prosperidad que podemos tener. Pero es necesario que confieses tu pecado. No huyas como Caín. ¿Qué haces yendo de iglesia en iglesia? No, enfrente el pecado, enfrente tu pecado. Sométase a una restauración. Y dice la palabra del Señor que la sangre de Jesús perdonará tu pecado y limpiará su vida de toda esa maldad, de toda esa iniquidad. Confiésele al Señor hoy el pecado. Y haga un compromiso, si es un miembro activo de la iglesia, de confesarlo a la iglesia. Si es miembro de una familia, confesarlo a la familia. Así como cuando dan un diagnóstico de una enfermedad en el cuerpo, pues se reúne la familia y se comenta la situación. Y entre todos ayudan. Ahora, cuanto más lo que tiene que ver con lo eterno. Recuerde, David fue puesto en balanza. Dios le dijo, te voy a dar una oportunidad. Natán va a ir a revelar el pecado. El Espíritu Santo lo ha sacado a la luz, pero dependerá de tu respuesta. David había podido negar y el destino eterno de David hoy sería otro, pero reconoció. Eso es lo que tenemos que hacer ante el pecado. Reconozca el pecado. ¿Para qué miente? ¿Se está engañando usted mismo, usted misma? Reconozca el pecado. Recuerde, Jesús te ama. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, pues no tienes poder contra el pecado. Yo le invito a que lo haga ahora. Dígale conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy declaro con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. Y creo en mi corazón que tú no te quedaste en la tumba, que te levantaste al tercer día y hoy estás a la diestra de Dios Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu gran amor con el cual tú me has amado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir en verdad en lo íntimo, porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace conocer sabiduría. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Recuerde, somos la Iglesia Misionera, Embajadores de Cristo, presidida por el pastor Víctor Manuel Mancilla, mi esposo. Y estamos aquí en la Iglesia Central, carrera 14B 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Pero también tenemos iglesias en Girón, en Piedecuesta, en Lebrija. Aquí en Bucaramanga tenemos varios lugares de predicación. Comuníquese con nosotros al 642-0408 o ingrese a nuestra página www.embajadoresdecristo.com.co. Allí encuentra el link del WhatsApp o Facebook o Instagram
o YouTube. Recuerde que estas predicaciones quedan grabadas en nuestros canales en YouTube, en Facebook. Puede encontrarnos como IMED, Embajadores de Cristo. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Recuerde que la Iglesia Embajadores de Cristo cuenta con 2 hermosas sedes para que usted haga sus retiros, encuentros, bueno, todas esas actividades espirituales que queremos hacer con nuestra iglesia. 2 lugares maravillosos. Comuníquese con nosotros y de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en nuestro calendario, usted puede hacer uso de estos lugares. También contamos con un bautisterio maravilloso aquí en la iglesia central, que también está al servicio del pueblo del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.